Trump está dando pasos que están conmocionando. Hay mucho debate sobre Trump, si es bueno, si es malo. La verdad es que cuando uno ve los políticos que hay, vio lo que era Biden, Kamala Harris, lo que han sido los Clinton, Obama, pongamos la vara también de una manera justa, no pidamos que sea un santo, no lo es ni lo va a ser nunca. El tema es si nos sirve o no nos sirve el cambio que está haciendo y si realmente está haciendo un cambio o no. Y ya hemos hablado muchísimo de él y sí, creo que los cambios los está haciendo. Básicamente Trump está desmantelando el viejo orden mundial. Está purgando a la élite gobernante en Estados Unidos y está empezando a hacer lo mismo en otros países. Está reestructurando la política interna y externa de los Estados Unidos y está dando pasos para que los cambios que esté haciendo se consoliden y no sean tan simples de revertir como que mañana no esté Trump y simplemente se deshaga todo lo que se había hecho. Bueno, recordemos que en su primera presidencia intentó hacerlo de una determinada forma y no funcionó demasiado. Básicamente fue más una cuestión de intenciones, pero fue fagocitado por ese estado profundo, lo fue cercando y finalmente terminó en la nada. Incluso los objetivos de Trump trascienden la idea de las elecciones. De hecho, yo creo que va a tener que hacer algo porque veo que el sistema sigue vigente y va a apostar mucho a que pierda las elecciones intermedias. Inclusive vamos a ver si llega hasta las elecciones intermedias sin novedad, puesto que viene muy rápido y muy acelerado. Trump tiene hoy, evidentemente, como prioridad máxima su punto más alto, su objetivo primordial es simplemente eliminar a sus enemigos ideológicos, podríamos decir, ¿no? Romper con el sistema existente y consolidar las transformaciones profundas que está haciendo para desmantelar el anterior poder. El problema con el globalismo liberal es que perdió las elecciones con Trump, pero continuó refugiado en muchos otros puntos de poder que tenía y simplemente esperó que pasara la tormenta y volvió. Bueno, Trump tiene ahora como desafío ir más allá de eso, conseguir romper eso, ir un escalón o más, de forma tal que ese avance no pueda ser retrocedido como estábamos diciendo, ¿no? Básicamente intenta producir cambios que cambie lo que había hecho Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Estados Unidos funcionó durante las últimas décadas como una herramienta imperial. Era básicamente un imperio, pero con una concepción distinta, moderna, no un imperio territorial que ocupaba lugares y que tenía colonias. Eso es cosa del pasado. Estados Unidos se transformó en una herramienta de control para las élites liberales que lo gobernaban, ¿no? Básicamente esas élites funcionaron inclusive en contra de los intereses de los propios Estados Unidos. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Estados Unidos en los años 50, por ejemplo, 60, tenía un poderío y una calidad de vida muy superior a la actual. A medida que hegemonizó la política exterior, fue consiguiendo cada vez resultados más pobres. E inclusive como país se fue debilitando. El poderío de Estados Unidos a mediados del siglo XX era inferior notablemente con respecto al Estados Unidos actual. ¿Por qué se da eso? Porque esas élites aplicaron un programa que llevaba a mejorar sus propias necesidades, sus propias relaciones, no las externas.
Entonces, en realidad había un choque de intereses entre lo que las élites que gobernaban Estados Unidos pretendían y lo que el propio país necesitaba. No debería parecernos tan extraño, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Las élites argentinas toman constantemente medidas e implementan políticas que destruyen al país. O sea, parece que sus intereses están enfrentados con los del país, lo cual a veces es incomprensible desde la fórmula política clásica, donde se estudiaba las burguesías nacionales como parte del motor de desarrollo de un país, porque estos iban a querer tener más poder ellos, por lo tanto iban a querer desarrollar más a su país. Bueno, esto no está sucediendo, no ha sucedido en las últimas décadas, a medida que esas élites, no es la burguesía solo, sino son quienes están por encima de esta burguesía, avanzaban, sus necesidades confrontaban con los países, porque necesitaban tener las manos libres para hacer lo que se les daba la gana, que es básicamente gobernar ellos, subordinar al resto de la sociedad. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, el Estado es la única herramienta que le queda al conjunto de la sociedad para resistir el poder de esas élites. Esas élites controlan las corporaciones de todo tipo que gobiernan el día a día, controlan las instituciones, controlan las organizaciones de la sociedad civil, controlan absolutamente todo. ¿Cómo los sectores mayoritarios podían expresar una oposición? Bueno, a través de la única herramienta disponible que tienen, que es el Estado. Eliminar el Estado, como quiere Milei, no es liberar a las mayorías, sino en realidad condenarlas a la opresión. Porque ¿de qué forma las mayorías van a poder gobernar si no es a través de un Estado? No existiendo el Estado, haciendo desaparecer al Estado, simplemente Milei lo que consigue es sacar un freno a la expansión de las élites. Por eso en realidad su política es absolutamente proélites. Y ahí es donde se ve esa semejanza con lo que sucedió en Estados Unidos durante mucho tiempo. Acá todo esto que estoy diciendo nos parece absolutamente normal. A cualquier residente que le pregunte te va a decir, no, pero es real. Las clases dominantes argentinas gobiernan para sí mismos y no para lo mejor del país. Bueno, ¿y por qué esto no podría pasar en Estados Unidos? Estados Unidos también pasaba. Estados Unidos además tiene una característica de que necesitan esas élites en algún momento desprenderse de los propios Estados Unidos, porque para uno gobernar el mundo necesitan no tener controles del otro lado, frenos. El Estado funciona como una limitación, sí, es una herramienta cuando vos lo controlás, pero mañana vos podés perder el control y lo puede controlar otro y esa herramienta volverse en contra tuyo. En cambio, una corporación de la cual vos sos el principal accionista, el dueño, el que toma las decisiones, no se puede volver en contra tuyo. Esa es la diferencia. Por eso necesitan que sea privado y no público. Porque aún controlando el Estado, saben que en cualquier momento ese Estado puede caer en manos enemigas. Es difícil, pero puede aparecer alguien que de golpe quiere otra cosa y que solo se enfrente. Entonces, esas élites necesitaban desembarazarse de su propio Estado, en este caso los Estados Unidos. Por eso la globalización fue mermando las capacidades de Estados Unidos, porque estaban opuestas a las necesidades de las élites. Las élites necesitaban, por ejemplo, tener policías propias, corporaciones militares propias, fábricas militares propias, tener reactores nucleares propios, todo lo que pueda significar un resorte de poder, lo tenían que tener ellos en mano. Fueron generando, podríamos decir, como un Estado paralelo. Y el Estado oficial que conocemos, en este caso los Estados Unidos, termina siendo un estorbo. Entonces, no solo necesitaban derrotar
a Rusia, a China y otros grandes estados para imponer un modelo de gobernanza mundial, sino que necesitaban derrotarlos y no dejar en pie a su propio estado, que eran los Estados Unidos. Porque en definitiva, si no, iban a seguir dependiendo del poder político que mañana podía cambiar de manos. Entonces el objetivo era destruir a Rusia, a China y a otros estados poderosos y a la vez también destruir a los Estados Unidos. Por eso hemos visto, creo que, bueno, todas estas políticas que se han ido implementando. La forma, la característica con que utilizaron como herramienta a los Estados Unidos es la de implementarlo como un imperio, pero no territorial, sino ideológico. Estados Unidos fue una usina ideológica que convenció al mundo de cuál tenía que ser el camino a tomar. El control se hizo básicamente desde lo cultural, por eso la importancia de Hollywood, por eso la importancia de Netflix, por eso la importancia de Disney, por eso la importancia de cada una de las redes sociales, de los medios de comunicación, todo aquello que servía para ese soft power, era la mejor forma, porque eso convencía a los demás de tomar determinadas medidas que iban muchas veces en contra de sus propios intereses, simplemente por eso, porque trabajaban sobre las mentes. Y si esto no era posible, porque a veces a pesar de todo ese buen trabajo que hicieron, no alcanzaba, ¿cuál era la solución? La coacción financiera, económica y militar, llegado al caso que ninguna de las dos anteriores funcionaran. Es decir, yo te controlo con la propaganda y si no hace falta, también tengo la posibilidad de presionarte de otra manera. Por eso es que se han generado tantas ONG, esa red de ONG y fundaciones, todos preocupados por los derechos humanos y por luchar contra el cambio climático y demás, y todos abrevaban en los fondos finalmente que proveía la USAID o la Open Society, que también los tomaba de la USAID y demás, porque básicamente hay que nutrir económicamente para desarrollar esto, porque esto era lo que básicamente funcionaba como una herramienta que convencía a la gente de qué había que hacer. Entonces no era casualidad que de golpe vos tengas una explosión de países en América Latina que impulsaban como políticas oficiales el feminismo, la cuestión de género, el aborto, la eutanasia, etc. ¿Por qué pasaba esto? Porque los que ponían la plata eran los mismos, porque los que bajaban las ideas eran los mismos y porque subordinaban a cada una de las sociedades a los intereses que tenían. No se trataba de izquierdas o derechas, no importaba si de izquierda o derecha, se trataba de objetivos y los objetivos se articulan desde la izquierda o desde la derecha según sea más conveniente para llegar a manipular la opinión pública. Si yo cargo mucho por derecha, la gente se me revela por izquierda, entonces tengo que tener una propuesta de izquierda que me canalice ese descontento, y si se me iba por izquierda tenía que hacer lo mismo con la derecha. Por eso han ido oscilando y por eso las terminales de ambos grupos también estaban en el mismo lugar, porque en definitiva respondían a una misma cuestión. El problema es que en algún momento ese costo y ese modelo de destrucción de los Estados Unidos excedió determinados límites y empezó a hacerse muy visible. El ciudadano medio estadounidense no le importaba en los años 50 o en los años 60 la creación y estímulo de todo este tipo de características de estas políticas, porque simplemente le beneficiaban, seguía viviendo muy bien, tenía su casa en sus suburbios, tenía su auto, sus hijos van a la escuela, tenía buen alimento, era feliz. ¿Por qué se iba a preocuparlo por lo que pasaba en Medio Oriente o en Sudamérica o en el Lejano Oriente? Le daba lo mismo. El problema es que para mantener ese proceso hubo que invertir mucho dinero y por otro lado, ese privilegio que tenía el ciudadano estadounidense y que en algún momento tuvo el ciudadano europeo, también iba a ser efímero, porque las élites no trabajan para sostener sociedades,
se necesitaba que estén contentas para que apoyen el modelo, para frenar la expansión del comunismo, para frenar la insubordinación del tercer mundo. Entonces había que tenerlos más o menos bien, más o menos ordenaditos, para que crean que era el mejor sistema. Pero caída la Unión Soviética, ya no había nadie que desafiaba el sistema. Entonces, si no había nadie que desafiaba el sistema y había caído la Unión Soviética, ¿por qué razón un estadounidense iba a vivir muy bien, con acceso a viajes, a autos y a un montón de cosas más? O lo mismo iba a pasar con un europeo. ¿Por qué no iba a vivir como un africano? Como un africano que vive mal, obviamente. Eso es el objetivo de todos. La globalización iba a emparejar hacia abajo. No era que todos iban a ganar el sueldo de un obrero alemán. Los alemanes iban a ganar el sueldo de un obrero africano. Entonces el problema es que en este proceso, que a veces cayó lo que ganaban algunos otros mejoraron sus estándares de vida. Entonces países antes que eran extremadamente pobres pudieron asomar la cabeza y vivir un poquito mejor. Pero esto era temporario, porque lo que había que hacer era romper la resistencia en los países centrales. Por eso la necesidad de políticas woke, pero también políticas de inmigración, porque lo que había que romper eran las sociedades de esos países que ofrecían resistencia para la instalación de un modelo distinto, de un modelo que juegue otro objetivo, un modelo que rompa con el vivir bien y que transfiera riquezas hacia las élites, porque el objetivo, en definitiva, ya ni siquiera es el dominio del dinero, es el dominio en sí mismo. Las élites, como cualquier ser humano sin contrapeso, necesita o quiere ser poderoso. Y ser poderoso significa mostrarse por encima de los demás. Esa comparación es la que moviliza todo. Y para hacer eso necesita que haya cada vez la mayor distancia, tanto en la forma de vida como en el poder de decisión. Esas élites trabajaron en ese sentido y simplemente en algún momento tenían planificado directamente eliminar a ese excedente de población que ya no necesitaban para crear riquezas y que además se iba a transformar en algún momento en una molestia, que había que darle de comer, que consumían energía y demás. ¿Para qué si no tenían utilidad en su esquema de gobierno? Para que el día de mañana, por alguna cuestión, consigan agruparse y enfrentarse. No, evidentemente no era lo que iban a planificar. Entonces, ahí es como se va entendiendo cómo va tomando forma esta cuestión y cómo el propio deterioro de los Estados Unidos como Estado iba a tener que darse en algún momento. No tenía sentido que esos Estados Unidos se sigan manteniendo por encima de otros países. Entender esa diferencia entre Estados Unidos y lo que era el pueblo estadounidense era clave. El pueblo estadounidense circunstancialmente había vivido bien, pero iba a tener que vivir peor. Y eso fue lo que fue pasando en las últimas décadas. Mantener todo ese sistema era caro, además. Este sistema de penetración cultural y de control político, económico, social en otros lados era extremadamente costoso y iba a generar malestar. Y también el estadounidense medio iba a empezar a ver que no le alcanzaba la plata, que no podía tener ya su casa, que no podía pagar su hipoteca, que no podía pagar sus estudios. Entonces, cuando eso se producía, hace falta un culpable. ¿Y quién es el culpable? Bueno, el sistema probó con un primer culpable. ¿Quién? El hombre blanco, ahí traíamos el problema racial y de género, el heterosexual, el medio ambiente, fue metiendo problemas que ocasionaban que vos vivas mal. Evidentemente eran problemas que pegaron en algún momento, pero tarde o temprano empezó a imponerse la verdad. Es ridículo, si a mí me está explotando alguien, puede ser blanco o negro, que da lo mismo el color de piel. ¿Qué me importa si Jeff Bezos es blanco
o negro. Si fuera negro no me cambia la situación. Y si en vez de ser un hombre fuera una mujer, no me cambia tampoco la situación. Entonces eso era falso. Y eso empezó a resquebrajarse de alguna manera y fue reemplazado por otras situaciones que fueron generando distintos enemigos que justificaban qué era lo que pasaba. Y de alguna manera ahí nace, se forma esta idea de Estados Unidos es demasiado bueno, como dice Trump, y lo estafan y le sacan plata a otros países que son más vivos que nosotros. La realidad no era así. El problema es que o vos le decías a los estadounidenses eso, o ibas a tener que explicar que las élites se estaban quedando con la riqueza. Entonces era mejor decirle primero que eran los hombres, eran los blancos, eran los machistas, todas esas sandeces. Y cuando eso se cayó, bueno, vamos a tener que explicarlo de otra manera. Entonces vos no tenés plata, ¿por qué? Y porque se la regalamos al exterior. No, tampoco es esa la verdad. Hay un problema de acumulación de riquezas, de élites, que es más difícil de plantear porque eso toca más el corazón del sistema, pero estamos marchando en esa dirección. Esa tal vez sea la posición más optimista que nos deja esta circunstancia, ¿no? En el proceso de globalismo, Estados Unidos tenía que caer junto con los otros grandes estados. No podía permitirse que caiga Estados Unidos, por ejemplo, y no caiga China, o que caiga China y permanezca en pie Estados Unidos, porque ese estado iba a ser después un problema para el propio globalismo. Tenían que desaparecer los tres grandes estados, preferentemente en una lucha entre sí y cualquier otro estado que pueda subordinarse. Básicamente, entonces, el proceso de desmantelamiento que se hacía con los Estados Unidos tenía que ir de la mano con el ataque y destrucción de otros estados. Pero bueno, algo parece que falló. Parece que China fue bastante más astuta de lo que se imaginaba y se escondió y simuló ser algo que no fue y terminó finalmente por imponerse y pasar este proceso y transformarse en un verdadero enemigo. Y Rusia, que no estaba en los cálculos de nadie, alumbra un presidente como Putin, que pone de vuelta de pie al país y que lo transforma en otro severo escollo para un modelo globalista que empieza a tener problemas en su casa, problemas que ellos mismos generaron porque Estados Unidos tenía que destruir a Rusia y a China y después autodestruirse o destruirse también en el intento. Lo que no podía Estados Unidos era seguir, por lo tanto había que minar también a Estados Unidos. Y eso hicieron, lo minaron, pero falló algo en la coordinación y Estados Unidos se empezó a desmoronar antes del tiempo y terminó siendo que entonces Rusia o China ganaron un espacio que tuvieron que hacer que, bueno, se aceleren los tiempos porque finalmente se está consolidando algo donde las élites occidentales no tienen control. Esto abre las puertas internas a una molestia tan grande que alumbra una anomalía como es Donald Trump. Donald Trump rompe el esquema bipartidario que había y viene con una idea diferente. ¿Qué viene a decir Trump? Trump viene a decir, buscan quebrar a los Estados Unidos, pero hoy quiere transformar entonces a Estados Unidos en un modelo autosuficiente. Estados Unidos es un país que lo vimos durante la pandemia, no tenía ni jeringas porque venían de China. O sea, la dependencia externa de Estados Unidos era tan grande que Estados Unidos estaba condenado a ser destruido por esa propia dependencia y por la gigantesca deuda que le permite mantener los niveles de consumo a costa del resto del mundo, porque Trump cuenta la historia por la mitad diciendo nos venden porque es injusto. Sí, pero por otro lado vos estás viviendo de lo que te está dando otro a cambio de papelitos de colores. Esto no puede ser eterno, en algún momento va a terminar explotando. Entonces, ¿qué pasó? Trump ha decidido
que Estados Unidos tuvo una edad de oro que fue entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y él nombraba a William McKinley como un presidente con el cual él se referencia, y considera él que eso fue la edad de oro de los Estados Unidos, y hay que volver a ese modelo, que era el de ser autosuficiente, dejando de lado el modelo de un país que se hace cargo del liderazgo mundial, porque eso era una herramienta para que el globalismo instale una política que servía a esa destrucción que yo mencionaba antes, pero no era una política que beneficiara a los Estados Unidos. Estados Unidos era un instrumento de destrucción al servicio de las élites. Trump lo que viene dice, bueno, basta de eso, ahora vamos a hacer cosas en beneficio del país, no de las élites del país. Ese es el punto de ruptura que hay. Obviamente siempre hay élites, entonces Estados Unidos con Trump maneja otro tipo de élites, pero eran élites que no estaban en el negocio de la destrucción de su propio Estado, que es la transnacionalización, sino que eran élites que ganaban con un Estados Unidos poderoso, pero poderoso internamente, que produzca, que crezca, que vivan bien. A medida que Estados Unidos vive la gente cada vez peor, cada vez produce menos y demás, esas élites pierden espacio, y más lo pierden cuando tienen que confrontar con otras élites que están transnacionalizadas. Esa es la pelea que hay interna dentro de los Estados Unidos. Y entonces Trump es cuando decide volver esa vuelta tal vez al pasado, buscando reducir los gastos improductivos en el exterior y concentrarse en sus propias ventajas naturales. Estados Unidos es un país muy rico, con muchos recursos, con energía, con alimentos, con madera, con minerales, tiene muchísimas cosas y tiene una base industrial de las más avanzadas del mundo y un mercado de consumo enorme. De hecho, sí, por ahora el más grande del mundo. Sostenido artificialmente, es cierto, pero sigue siendo enorme la capacidad de consumo de los estadounidenses. Por lo tanto, si deja de ser el gendarme mundial, si deja de hacer guerras por todos lados y se concentra en volcar esos recursos a su desarrollo interno, Estados Unidos puede vivir muchísimo mejor de lo que está viviendo hoy. Este es el razonamiento de Trump. Y esto es un cambio de modelos que rompe con un orden de siglos. En los últimos siglos se fueron sentando las bases para el globalismo. Y Trump vuelve al pasado a decir, no queremos globalismo, queremos otra cosa. Por supuesto, eso generó heridos, este proceso generó sectores que pierden espacio y se rebelan, y comienza una lucha entre unos y otros. Bueno, eso es lo que estamos empezando a ver. La cantidad de editoriales, las acusaciones contra Trump y que uno ve sobre ahora ya están aflojando un poco más con su homofobia, pero mucho que lo hablaron al principio, su misoginia, su xenofobia y a veces una crítica a que fuera algo demoníaco, en realidad, sin ni siquiera argumentar demasiado, tienen que ver con eso, tienen que ver con quién paga el sueldo, y el que paga el sueldo está en la vereda de frente y está desesperado por frenar un modelo que les está destruyendo su negocio. Por eso es la crítica. Después el que escribe la nota, por ahí se cree que el problema es que Trump es un blanco misógino, pero es simplemente un idiota el que escribe la crítica y es un razonamiento tonto. La realidad es el proceso de desgaste en este enfrentamiento de fondo entre élites que yo estaba mencionando. Trump cree que tiene que desarticular las bases, los organismos que le permitían atacar y golpear a sus propios intereses. ¿Quiénes atacaban eso? Una, por ejemplo, era la USAID, otra era la NED. La USAID fue un gran eje de políticas, no
pro-estadounidenses, pro-élites de estadounidenses, porque proponían no cualquier política pro-estadounidense, sino una política muy específica que es la globalista liberal. Lo mismo pasaba con la NED, con un programa que monitoreaba políticas del mismo tipo. Extrañamente, por ejemplo, y para ver cómo es la confusión, la prensa occidental y sobre todo los políticos progresistas y de izquierda, la prensa de izquierda y progresista, esa prensa anticapitalista que le gusta hablar más de psicología que de cuestiones concretas, han guardado silencio. O sea, es un hecho absolutamente histórico el que hizo Trump financiando la USAID y la NED, y sin embargo estos sectores se callan la boca, no lo mencionan, y siguen diciendo que lo peor que puede pasar en el mundo es Trump. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente a ellos le paga su sueldo la gente que hoy ha sido despojada del poder. Eso fue lo que pasó cuando la revista Anfibia se escandalizó porque Trump le cortaba los fondos a los que estaban en el exterior, y ahí nos enteramos que ellos recibían y se sostenían gracias a las pautas que llegaban de la USAID, vaya a saber a través de qué medios, de qué organizaciones o cómo estaba estructurado. Pero ellos lo tuvieron muy claro, se cortó el ingreso porque Trump le cortó la plata a la USAID y salieron a denunciarlo públicamente. Fíjense el grado de delirio de mucha de esta gente que no se da cuenta a veces siquiera su propio país como peón en un juego al servicio del globalismo. Entonces, concluimos que el globalismo juega por izquierda y por derecha. Ya sabíamos que el globalismo jugaba por derecha. Cuando uno habla, escuchar hablar de los políticos economistas liberales que te hablan maravilla de los Estados Unidos constantemente, sea por lo que sea, ahí identificamos a alguien que juega para Estados Unidos. Y decimos, claro, bueno, esta gente tiene negocio con Estados Unidos. Muy bien. Y después creemos que del otro lado está la izquierda y el progresismo que los enfrentan. Y esto es falso. No los enfrentan, los complementan, porque cuando uno hace y articula una política, genera esa política derecha, pero sabe que va a generar problemas y va a generar malestar y va a generar gente que se va a quejar y va a buscar alternativas. ¿Vamos a dejar que surja un movimiento revolucionario que se vuelva en contra nuestro? No, ponemos nosotros la verdadera oposición. La nueva oposición, la oposición de izquierda y el progresismo, y la dotamos de un montón de ideas que no sean peligrosas para nosotros. Entonces ahí los tenés marchando por los derechos de las mujeres, las minorías, el 8M, el aborto y qué sé yo. De paso le colamos cosas que son beneficiosas para nuestro propio proyecto hegemónico, como el tema del aborto, porque ya nos van limpiando la población sin necesidad de que nosotros tengamos luego que hacernos cargo de estos seres humanos que llegan al mundo y que no necesitamos. Eso es el problema que hay en esta historia. Se genera un problema, se genera una política, va a causar un rechazo y se canaliza ese rechazo hacia algo que parece distinto, pero en realidad es complementario y que evita que la situación un día se desborde y vaya por algún lugar que pueda ser peligroso realmente para nuestros intereses. Es como una especie de disidencia controlada la que se genera, sin ningún tipo de duda, ¿no? En realidad, Estados Unidos con Trump vuelve entonces a una estrategia aislacionista, y esto significa que ya Rusia no va a ser el principal blanco de ataque de los Estados Unidos, y novedad, finalmente parece aclararse ese punto, tampoco lo va a hacer China. La idea de Trump, más allá de toda su retórica y discusión y demás, es no tensar las relaciones con Rusia ni con China. Habrá sí intereses enfrentados, discusiones, peleas, tensiones, eso es normal que suceda entre las naciones, excepto cuando, bueno, son como la nuestra, que simplemente Milei acepta lo que hace el presidente de los Estados Unidos y lo aplaude, aun cuando no solo vaya en contra de los intereses de la Argentina,
sino cuando esa misma medida va en contra de lo que él mismo quiere hacer. Por ejemplo, mientras él habla de destruir el Estado, mientras él habla del libre comercio, de no intrometerse en ningún tipo de actividades comerciales de los países, Trump hace exactamente lo contrario. Trump se mete, pone aranceles y te dice que está bien poner aranceles porque va a proteger su economía. Y sin embargo, Milei también lo aplaude. ¿Por qué lo aplaude? Bueno, porque evidentemente él aplaude lo que hace Trump, no las políticas de Trump, no le importan las políticas de Trump. Él aplaude con la idea de que Trump le dé una mano en algo. Estados Unidos sí además debe dejar con esta política de Trump de imponer sus valores propios como universales. O por lo menos valores no compartidos universalmente e imponerlos. ¿Por qué digo? Porque todos los gobiernos de alguna manera buscan imponer sus valores y promocionando lo que parece que está bien. Esto es imposible sino de actuar. Promocionás, sostenés lo que está bien y haces lo contrario con lo que está mal. ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa sería ir en sentido contrario, pero lo que va a hacer Trump es no imponer los valores conflictivos, problemáticos, que curiosamente él tampoco comparte. Todas las ideas woke y derivadas, todas esas ideas progresistas, van a ser combatidas por Estados Unidos y no serán exportadas a terceros países. Y esto permite que la relación con países como Rusia sea mucho más fluida, porque Rusia no acepta las políticas que Occidente considera como fundamentales. Occidente considera que los valores woke expresados como derechos humanos son universales y deben ser impuestos a todas las demás naciones, y si no los aceptan, no aislarlos, no darles crédito, no comprarles y condicionar básicamente su política a eso. Bueno, Trump está haciendo exactamente lo contrario y esto favorece la relación con Rusia o con China. Rusia tiene muchas leyes que prohíben directamente lo que Estados Unidos consideraban como algo favorable. Ahora resulta que aparece Trump y dice, tienen razón en eso, nosotros tampoco vamos a promocionar eso, y eso facilita la cuestión. Ese valor propio del globalismo no solo no es estadounidense, es solo de un sector de los Estados Unidos, sino que también no va con el resto del mundo, que en general es bastante más hostil a estas ideas, excepto los europeos. Y este cambio que se está produciendo en Estados Unidos deja en una posición sumamente incómoda a Europa, porque Europa es globalista. Europa fue cooptada por el globalismo, salvo algunas excepciones, y ha sido una furiosa ejecutora de todo este tipo de políticas que condicionan, que subordinan, que presionan a otras naciones. Entonces, se ve claro que la Unión Europea y el Reino Unido son instrumentos del globalismo. Funcionan como apéndices del globalismo porque buscan además una integración económica y cultural en las condiciones que los subordina a los estados. Son líderes básicamente de este sistema y ahora están amenazados por este nuevo cambio en Washington, porque Estados Unidos empieza a tomar medidas que antes nunca había tomado y que sorprenden a los europeos, cuyos políticos en realidad son parte de la política anterior. Por eso lo ven como una amenaza y por eso nunca levantaron la voz hasta que ahora están horrorizados con Trump. Pero ¿qué pasó? Se hacían
las cosas más absurdas que le pedía a Estados Unidos, hasta por ejemplo dejar de comprarle gas a Rusia porque Estados Unidos quería que dejen de comprarle a Rusia aunque sea algo vital para Europa. Y ahora de golpe se rebelan. Qué casualidad que sea con Trump, porque ellos responden a un modelo, a un sistema. Acá hay un error conceptual entonces que queda al descubierto. El problema no son los Estados Unidos. El problema es el globalismo que gobernó los Estados Unidos durante muchos años, probablemente más de un siglo, y que terminó mimetizándose con los Estados Unidos. Cuando uno hablaba de globalismo, cuando hablaba de la cultura liberal, etcétera, etcétera, hablaba de Estados Unidos, porque era lo mismo. El problema es que no era lo mismo. Tanto no era lo mismo que ahora cambiaron los Estados Unidos y se produce el choque. Si ellos tendrían un problema histórico con Estados Unidos, siempre lo hubiesen tenido. Sin embargo, el problema de ellos viene cuando Estados Unidos pretende volverse aislacionista. Después se escribirán muchas excusas, pero Trump no había hablado de aranceles siquiera y ya los europeos hacían campaña por la democracia a favor de Kamala Harris. Y ya Biden, y habían sostenido al Partido Demócrata desde mucho tiempo antes. ¿Por qué hacían esto? Porque evidentemente hay otro problema, y no ser o no Estados Unidos. Eso era algo que los tenía bastante sin cuidado. A ellos lo que les interesaba era el modelo que representaba a Estados Unidos, que es otra cosa. Y hoy esto queda expuesto, porque cambia el sistema político en Estados Unidos y la posición ideológica se modifica, sin tener en cuenta que el cambio pueda ser provechoso o no. El problema es que el globalismo como sistema agonizante se refugió en Europa. ¿Y cómo identificamos nosotros lo que es el globalismo? Porque esto es otra de las cuestiones interesantes, ¿no? Por eso hablamos de qué es uno y otro bando y decimos, pero simplemente, ¿cómo hacemos para identificarlo? Bueno, aquellos que defienden el globalismo comercial, es decir, el libre cambio, los derechos humanos entendidos como derechos de género, el feminismo, el aborto, la eutanasia, nuevos tipos de familia, la vida en soledad, el individualismo extremo, la falta de noción de patria o de frontera, la destrucción de las tradiciones, de las fronteras mismas y de los propios estados, son globalistas, ya se presenten como de izquierda o de derecha. Son globalistas, es decir, son liberales. El liberalismo es eso, es la destrucción de todo eso. No existe el globalismo conservador que sostiene la patria y la familia y todo, porque entonces no es liberalismo. Porque el liberalismo es evidentemente individualista al extremo. Desde la construcción individualista llevada a un punto de extremo es donde se entiende el liberalismo. Quienes defienden eso son parte del grupo que está hoy en retirada. Y pueden estar por derecha, como son los liberales, macristas, y por otro lado puede estar por izquierda, como es la izquierda progre kirchnerista. Da exactamente lo mismo. Todos son apéndices de un mismo liberalismo que van manifestándose de una manera u otra, pero son contrarios al nuevo poder que está ejerciendo, que está emergiendo, y que los desafía, porque lo que Rusia no es un gobierno socialista, Rusia no es un gobierno de género, Rusia no es un gobierno que lucha contra el patriarcado, que admira nuevos tipos de familia. Rusia es un país tradicionalista, con una cultura férrea, religioso, y que cada vez se pone más conservador. Ese es el modelo que está viniendo. Entonces, no hay forma de apoyar la ideología de género y a la vez apoyar a Rusia. Son cosas incompatibles.
Por ejemplo, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires quiere que lo apoye Rusia, además de dar gestos políticos que hasta ahora no ha dado ninguno, tiene que cambiar sus políticas, porque Rusia no va a apoyar cosas que en su país están prohibidas y que cada vez se van, aparte, avanzando estas prohibiciones, ¿no? Puede gustar o no, pero esta es la realidad. Después ustedes pueden elegir estar del lado de Kichilov o del lado de Putin. Lo que no pueden es estar del lado de Kichilov diciendo que están del lado de Putin. Todos estos ejes que yo mencioné, toda esta cuestión que tiene que ver con los nuevos tipos de familia, el aborto, la eutanasia, el género, la diversidad sexual, etcétera, 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 conducen a un gobierno mundial único y corporativo, porque los individuos sin ideas de trascendencia facilitan la aplicación de un modelo globalista universal, porque ellos no lo van a resistir, porque ellos en el fondo admiran de una manera u otra ese modelo. Entonces, las élites superpoderosas, sin regulación, ya que los estados tienen que dar paso, porque por un anarquismo de derecha, como el de Milei, o una destrucción del Estado a través de políticas que minan las propias bases del Estado, destruyendo las bases sociales, económicas de la nación, por izquierda, terminan generando un mismo proceso. Todas cumplen un mismo objetivo. Hoy hubo un par de noticias que les traigo antes de irme para que se entienda que esto finalmente empieza a tomar cuerpo. La más importante de todos, creo, por lo novedosa, podríamos decir, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, podrían reunirse en abril, es decir, en 30 días, para abordar la creciente guerra comercial y otros asuntos bilaterales, informó The South China Morning Post, citando fuentes diplomáticas. Allí seguramente se va a negociar el fin del conflicto de Taiwán. Taiwán va a volver a la esfera china oficialmente, tiempo más, tiempo menos, con alguna fórmula que lo dilate en el tiempo, pero China se va a reafirmar en el apoyo con Taiwán, va a empezar a degradarse el apoyo a los partidos independentistas y partidos como el Kuomintang van a ir tomando más fuerza en Taiwán. Se negociarán espacios comerciales, que es el principal punto de fricción entre Rusia y China, porque Taiwán no va a ser el punto de ruptura. Si Trump quiere arreglar con China, va a ser una carta que va a jugar. Bueno, ¿qué me cedes a cambio de que yo deje de lado la cuestión Taiwán? Eso va a ser lo que va a jugar Trump. Y van a discutir áreas de influencia, África, algunas áreas, qué hacemos en Sudamérica, hasta dónde. China de alguna manera va a aceptar, por ejemplo, lo de Panamá, porque China no va a buscar la confrontación ahora. China sigue creyendo que se fortalece y que Estados Unidos se debilita, así que puede esperar tranquilamente. Otra noticia importante, clave, la dio Bloomberg, haciéndose eco a algo que ya se venía hablando en estos días, que tiene que ver con que Trump siga analizando levantar sanciones a Rusia. Fíjense que bien las informaciones, a veces es que las va a endurecer y otras veces que las va a levantar. ¿Por qué? Porque depende de quién las haga. Un poco también Trump no quiere ser tan predecible, porque finalmente si viene tan entregado, Putin le va a pedir dentro de poco que, bueno, devolveme a Alaska y vamos a ver que hablamos de algún territorio más que me interese cerca de Estados Unidos. Entonces no puede entregarse tanto, entonces te hace un poco este juego, y sobre todo porque están los amigos británicos envenenando la comunicación para tratar de minar este proceso. Entonces hacen trascender noticias que dicen lo contrario a lo que está sucediendo. Pero bueno, según esta noticia, lo más importante es que la Casa Blanca estaría considerando poner fin al límite de los precios del petróleo ruso como posible acuerdo de paz. ¿Se acuerdan que los habían fijado en $60? O sea que hubo mucha polémica porque Rusia seguía ganando plata $60. Bueno,
Parece que Trump quiere dejarse de jorobar con esto, porque a Trump en el fondo también le sirve un petróleo más caro, porque vuelvo a insistir con algo que hace tiempo que le estoy diciendo. Trump no puede tener un precio de petróleo muy bajo externo, porque es muy cara la producción para Estados Unidos, porque es fracking. Entonces, necesita petróleo barato interno para que la economía funcione, pero necesita un precio más alto para poder exportar y con eso de alguna manera hasta sostener lo que pasa internamente. A diferencia de lo que pasa en países como la Argentina, donde si ata el precio interno al externo para que ganen más plata los productores de petróleo, la idea de Trump es al revés. ¿Qué necesitamos? Producir. ¿Qué es la clave para producir? Tecnología y energía. Muy bien. ¿Cómo está la energía? Está cara. Bueno, hay que bajar el precio de la energía, pero tenemos cara la extracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, exportamos con un precio alto y esa ganancia nos sirve para sostener el precio interno. Bueno, esto es impensado en la Argentina, por eso Milei admira a Trump. Es una cosa que no tiene sentido, pero bueno, imitémoslo entonces, ya que lo admira tanto, imitémoslo. Vendamos el petróleo a un precio más caro, aplaudamos que se vaya el precio por las nubes externamente, pero internamente manténganlo barato, no lo suban al precio internacional, porque no tenemos por qué pagarlos en la Argentina al mismo precio que lo paga alguien que no tiene petróleo y lo tiene que comprar en el mercado internacional. Eso es otra de las grandes falancias que hay acá en el medio. Sacarle a Rusia este problema del petróleo es un gesto más que importante para Rusia. Es un gesto clave, yo diría, y que demuestra que Trump sí quiere negociar con Rusia. Y que además le hace otro gesto, se quiere sacar a Zelensky del medio. Lo están diciendo por todos lados que básicamente se terminó el tiempo de Zelensky. O sea, quieren otro presidente en Ucrania. Está mal, es un país soberano, nunca fue un país soberano, siempre fue Estados Unidos el que puso los presidentes. Bueno, el problema es que Estados Unidos quiere un presidente que no irrite a Rusia. Se va a consensuar seguramente eso con Rusia para un acuerdo de paz. Un presidente que a Rusia le garantice amistad. Porque en definitiva, si Washington y Moscú se ponen de acuerdo, Rusia no debería tener inconvenientes con el presidente ucraniano, porque no se entiende un presidente que no sea amigo también de Rusia. Y la cuestión de los minerales, probablemente Trump está exigiendo eso para, bueno, tener algunos minerales propios y será parte de la negociación con Rusia. Che, eso es mío, no, lo tenemos nosotros, que sí, que no. Bueno, ok, ¿a cuánto me lo dejas? Los estadounidenses van a pedir participar en la explotación en las áreas rusas, seguramente, y Rusia le cederá algunos espacios, hará negocios Estados Unidos, hará negocios Rusia, va a perder Ucrania. Esto es más o menos así, pero Rusia te va a decir, yo tengo que reconstruir Ucrania. Estados Unidos te va a decir, yo tengo que recuperar lo que invertí en romper Ucrania. Justo o no justo lo que van a terminar haciendo. Y casualmente esto se da, bueno, fíjense que Trump está mirando para otro lado mientras Rusia aprieta al punto tal que se está desmoronando el saliente de Kursk, donde los ucranianos ocuparon desde agosto del año pasado parte del territorio ruso. Bueno, esto creo que queda días ya, se está absolutamente desmoronando, es una catástrofe para las fuerzas ucranianas. Imagínense, después de la caída de Kursk, Rusia va a amenazar otra vez el norte de Ucrania, es muy probable que avance también en el norte de Ucrania y va a redoblar la presión en el sur, o sea, está colapsando Ucrania pese a que, bueno, Yago Martínez, Triana y otros de estos todavía siguen soñando, creo, en que nos decían que estaban a punto de ganar la guerra. Bueno, en fin. Y por último, Londres. Londres está tomando medidas para socavar los esfuerzos del mantenimiento de paz de Estados Unidos al tratar de desprestigiar a Trump como un títere del Kremlin y como un presidente vulnerable a la manipulación rusa. Esto dicen los medios rusos, ¿no? Además, los británicos están tratando de fortalecer la posición de Kiev y fortalecer la estabilidad del régimen del presidente ilegítimo ucraniano Volodymyr Zelensky. El SBR
el SBR ruso, que es la inteligencia del Servicio Exterior de Rusia, dice esto, y dice que que Gran Bretaña ha tomado hoy el principal papel de instigador en el conflicto global. Bueno, ¿se acuerdan que se lo venimos diciendo hace rato, que los británicos son quienes instigan esto? Al tiempo que Londres espera mantener mantenerse al margen de la situación a su propia isla, como ocurrió durante las últimas 2 guerras mundiales. O sea, la guerra sí, pero en otro lado. El departamento ruso cree que ha llegado el momento de enviar una señal a los británicos sobre el error de los planes. La inteligencia de Rusia le está diciendo, bueno, me parece que es el momento que los británicos se den cuenta que se equivocaron con lo que están planeando. Bueno, esto significa golpear de alguna manera a Londres. Como podemos ver hoy, Londres se mantiene por fuera de las guerras como hizo en las 2 guerras pasadas. Los británicos buscan una vez más quedarse al margen de la guerra, que no sea en territorio británico, pero es hora de exponerlos y enviar una señal clara a la traicionera Albión y a sus élites. No tendrán éxito, dice el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia en un comunicado. ¿Cómo responde Londres? Bueno, Carlos III, actual monarca británico, un hombre de pocas luces, siempre lo hemos sabido, recibió en Londres a Zelensky, provocó el descontento de Donald Trump. Es el mundo al revés, fíjense, amigos Estados Unidos, Rusia, y ahora se va a sumar China, y el odio es con el Reino Unido. O sea, esto era increíble hace unos años atrás. ¿Y qué se les ocurrió como los estadounidenses le cortaron la información militar a los ucranianos? ¿Qué se le ocurrió a los ingleses? Bueno, dejar afuera, crear un subgrupo dentro de los 5 ojos, los Five Eyes. ¿Se acuerda de ese sistema que hay series y películas que lo han contado entre Canadá, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos? Bueno, separar a Estados Unidos, hacer un grupo que sería la comunidad británica, casualmente, sin los Estados Unidos, de inteligencia para apoyar a Ucrania. O sea, Londres está absolutamente decidido, parece, a seguir confrontando con los Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina esto, porque Estados Unidos ni siquiera tiene que hacer nada, solo tiene que mirar para otro lado y dejar que Rusia ponga las cosas en su lugar. Y Trump reiteró, según el periódico alemán Bild, que no ve a Zelensky como un colega, no lo ve como un socio, sino como un obstáculo para el establecimiento de la paz, así que lo quiere afuera. Y una última señal de por qué Estados Unidos parece que se está cansando de la historia. El ejército estadounidense está desmantelando una plataforma de transporte de varias hectáreas en la ciudad polaca de Rzeszów, que se instaló en el 2021. Se había hecho una base, una de las más grandes que había en Europa, no sé si era ya la más grande, más que la de Ramstein. ¿Por qué se había hecho esta base? Para albergar la carga militar que se transportaba a Polonia y desde Polonia se metía en Ucrania para ayudarlo. Bueno, los especialistas estadounidenses están desmontando la base e inclusive se llevan hasta las losas del pavimento, que por lo visto son portátiles. Los cargamentos militares ya no se entregan más en Rzeszów, sino que van a tener que ir, por lo menos no van a poder ir más por aire, van a tener que buscar otra ruta, si hay alguna disponible, y el único avión que está volando hoy entre Rzeszów y la base estadounidense de Ramstein, que mencionaba recién, es un avión comercial Learjet C-21A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aparentemente lo que está haciendo es utilizando este avión para evacuar especialistas en reconocimiento de imágenes satelitales, quienes ayudaban a Ucrania a alcanzar objetivos en el campo de batalla y más allá, esos misiles y drones que golpeaban en Rusia. Bueno, estos muchachos eran los que seleccionaban los blancos y dirigían los drones. Bueno, se los están llevando a casa de vuelta. También es posible que el avión comercial transporte militar valioso de alto rango estadounidense o alguna pequeña carga que sea valiosa y que no quieran que quede en el lugar. Y según los expertos, el desmantelamiento de la infraestructura adicional
en el punto logístico de Polonia, indica un cambio real en el enfoque de la administración estadounidense respecto a la situación en torno de Ucrania. O sea, Estados Unidos literalmente se está retirando ahora. Ya no es cesamos, estamos esperando, en cualquier momento vuelven. Simplemente están levantando las cosas y se están yendo, lo cual parece que la decisión es definitiva y Ucrania se quedó sola, Europa se quedó sola. Por lo tanto, el juego ha cambiado y si Trump continúa en el poder, si a Trump no le pasa nada y se mantiene por lo menos hasta el fin del mandato, podríamos decir que el game over golpea las puertas del globalismo.